A ver. ¿Estamos todos? Bienvenidos, bienvenidas. Hay 5 personas más en la sala de espera. Ahí estamos todos. Bueno, disculpen la demora. Muy bienvenidos a este primer taller virtual sobre escolarización de múltiples. Vamos a dar comienzo un poquitito tarde por algunas cuestiones técnicas. Como saben, ya muchos son docentes, en la cuarentena sucede. Pero bueno, estamos acá muy entusiasmados de poder presentarlos y darles la bienvenida a este taller que es inédito. Verdaderamente no es muy común hablar sobre escolarización de múltiples. Así que bueno, muchas gracias por sumarse a esta iniciativa de la Fundación Multifamilias. Como para hacerlo breve y darle paso a nuestra disertante, contarles que la Fundación Multifamilias existe desde hace 20 años y se dedica a prever y promover la salud y calidad de vida durante el embarazo, el parto y la crianza de niños múltiples. Cuando hablamos de múltiples, mellizos, trillizos y más. Se especializa también en el asesoramiento y contención durante el embarazo, la lactancia, el impacto psicológico que la noticia trae y específicamente, bueno, en el tema que hoy nos está reuniendo, que es la escolarización de múltiples. La Fundación tiene muchas publicaciones, revistas que anualmente publica. Este año ya salió su revista, está en formato virtual para poder compartirlas para quienes lo deseen. Y tiene 3 libros editados, Multifamilias, ideas prácticas para la crianza de gemelos, mellizos y trillizos, Mis hermanos gemelos, Gemelos y mellizos, conociendo a hijos múltiples. También es pionera en el foro de múltiples, donde se publican todo el tiempo, a diario, necesidades y se comparten experiencias con familias múltiples. Voy a presentarles a Laura Pérgola, ella es la presidenta de la Fundación Multifamilias y fundadora. Laura es doctora de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina. Hizo su tesis doctoral en estudios de saberes médicos y no médicos en el foro de la Fundación Multifamilias, con una calificación de distinguida. Es licenciada en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras. Es editora, redactora en varias editoriales como Santillana, Tinta Fresca, y también es mamá de gemelos. Su currículum es como de 20 hojas, pero bueno, tiene una larga trayectoria y por sobre todas las cosas es una apasionada de las familias múltiples y de ayudar. Así que bueno, Laura, te cedo la palabra y a todos muchas gracias por participar. Bienvenidos. Bueno, no estoy acostumbrada a estas presentaciones así que te agradezco, Leticia, y también, bueno, agradecerte a vos y al Colegio Sindip por el apoyo de siempre para que podamos llevar a cabo estos talleres, que en general los hacemos de forma presencial, y bueno, y este año nos tocó hacerlo de otra manera, pero creo que la convocatoria ha sido impresionante. Te quiero agradecer a vos y a Silvia Pintos, que han difundido este taller por todos lados, con la idea de que, bueno, de que más gente se informe, sobre todo, ¿no es cierto?, los docentes y los padres acerca de lo que es la escolaridad múltiple, que ahora, como vamos a ver en la charla, es una de las preguntas que más nos suelen hacer en la fundación. Así que bueno, voy a arrancar. Quiero decir que no soy médica, porque lo quiero aclarar. Yo estudié letras e hice mi doctorado en la Facultad de Medicina, de donde egresó y trabajó mi padre, y a él le debo mi formación, y bueno, falta poco para que se cumplan los 2 años de su fallecimiento, pero va un homenaje a él, ¿no?, que me acompañó siempre. Creo que yo lo acompañé en sus locuras y él en las mías. Así que bueno, sé que en algún lado va a estar orgulloso de que lo mencione en este ámbito, y que gracias a él y a la Universidad de Buenos Aires pude obtener mi doctorado. Muy bien. Así que bueno, voy a compartir el PowerPoint para que podamos empezar a hablar de los múltiples. Bueno, como verán, este es el tema que nos convoca, ¿no?, que es el tema de la gemelaridad,
y de la escolaridad en gemelos, en trillizos y más, y la pregunta que nos hacemos siempre, ¿juntos o separados? Es la pregunta que hemos recibido más frecuentemente en estos últimos años en la fundación, ¿no es cierto? Porque cuando llega la escolaridad es un momento crucial y además porque en la Argentina o en varios países de Latinoamérica también, ¿no es cierto? La escolaridad es muy temprana, es a los 2 años. Entonces, si bien la mayoría de las mamás se comunican con la fundación cuando quedan embarazadas, es pronta la pregunta de qué hacemos si nuestros hijos tienen que ir juntos o separados. Hay varias frases que me gusta a mí traer, sobre todo la de la doctora Nancy Segal, que es una psicóloga que creo que es la que ha estudiado el mundo de la gemelaridad en profundidad y tiene como 10 libros publicados sobre el tema. Yo tuve la oportunidad de conocerla porque ella en la Universidad de Fullerton tiene un centro de gemelaridad que, bueno, es el sueño de al menos el mío, ¿no? Me encantaría tener en la universidad un centro de estudio de los gemelos. Y ella dice que la creencia de que la separación al inicio de la etapa escolar es buena para el desarrollo de la identidad es el mito más dañino que existe sobre los gemelos, ¿no? Es una frase que sé que genera mucha controversia a veces y que mucho ruido entre los docentes, ¿no? Porque hemos aprendido durante años que había que separarlos en la escolaridad y sin embargo todos los estudios que se han hecho dan por derribado esta creencia. Después en la Asociación Australiana de Nacimientos Múltiples nos dice, no existe en absoluto evidencia en todos los estudios realizados sobre gemelos que la separación ayude al desarrollo intelectual y emocional en la mayoría de los múltiples, un poco acompañando esa reflexión que hace la doctora Segal. Y finalmente, una directora de una escuela en Colorado dice, hay que entender qué es lo mejor para cada comúltiple, una regla irrevocable realmente no ayuda. Y eso es un poquito en el trabajo que hacemos desde la fundación, ¿no? Ni todos juntos ni todos separados, sino poder ver cada caso en particular, cuáles son las necesidades de los múltiples cuando llegan a la escolaridad. ¿Cuáles son los mitos que justifican esta separación? Bueno, en general cuando vamos a la primera entrevista en las escuelas nos suelen decir hay que separarlos para que lograr una integración social, para que desarrollen la individualidad, porque puede haber uno que tenga un rol de dominancia sobre el otro, porque son hermanos y no compañeros. Incluso sé que hay veces cuando los hermanos son muy seguidos se trata de evitar también de que compartan el aula y para poder fomentar la relación con el resto de los niños. Pero bueno, como les decía antes, nosotros hemos comprobado que estos son mitos justamente y que no es justamente la separación la que va a colaborar con el desarrollo de la individualidad, sino desde que nacen, desde que están en la panza, desde de la forma que cada uno puede ir distinguiendo a cada uno de esos seres que tuvieron la suerte de compartir el camino hacia la vida, pero eso no quiere decir que sean, digamos, personas que no pueden desarrollar su individualidad, porque ya el impacto de la llegada al mundo lo viven de forma diferente. Entonces el medio ambiente los va a afectar de forma diferente, los gustos van a ser diferentes, a pesar de que en el caso de los gemelos idénticos puedan compartir una compatibilidad genética de un 99,999%, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nosotros consideramos o aconsejamos a los padres y madres que la separación al inicio de la escolaridad no es buena? Porque, como yo les decía antes, los chicos llegan a la escuela con 2 años, siguen siendo bebés y entonces tienen una doble separación. Se separan de su papá, de su mamá, se separan de su comúltiple, salen del entorno del hogar en el que era su vida diaria, ¿no es cierto? Y quedan en desventaja con respecto a los otros niños múltiples, perdón, a los otros compañeros y compañeras que no tienen todas estas separaciones que sí tienen los mellizos. Entonces consideramos que esa separación es innecesaria, es injusta, es insensible y hasta puede ser cruel.
obviamente siempre teniendo en cuenta cada grupo de múltiples, ¿no es cierto? Porque puede ser que algunos lo necesiten ya desde el inicio, pero en general, cuando se inicia la escolaridad, es bueno que lo hagan juntos. Además, porque también es el momento en el que está la adaptación, entonces, ¿con quién adapto? ¿A cuál elijo para acompañar? Uno tiene que ir con el papá y si el papá no puede por el trabajo o la mamá no puede por el trabajo, va la abuela y con cuál se queda. Se genera toda una cuestión también emocional por parte de la familia, porque todos quieren acompañar todos queremos acompañar a nuestros hijos en el inicio de la escolaridad y ver cómo se va a quedar en el aula, cómo se va a adaptar a la nueva situación. Entonces, bueno, suele generar grandes conflictos y entonces consideramos que es buena esa primera etapa, pero también que después cada vez que haya como una renovación con la escuela, que haya la posibilidad de rever esa situación. Perdón, Laura. Sí. Perdóname. Mirá que nos está viendo la pantalla compartida, ¿eh? Me parece que no nos compartiste todavía pantalla. ¿No? No. Ah, yo pensé que estaban viendo completamente el... El Power todavía no. Ah, yo lo pasaba tranquilamente. Fíjate de compartir, por favor. Abajo, ahí está. Bueno. Ahora sí, gracias. Qué lástima. A ver si logro que quede. Lo voy a dejar de compartir un minuto para poder ponerlo en pantalla completa. Ah, ese fue el error. Ahora entendí. Quiero abrirlo completo y no puedo desde acá. Si querés, compartí pantalla y yo te guío. Ahí Sí. fíjate, tenés abajo, o si no, donde dice el menú arriba, Ahí, ¿no? vista. Ahí está. Ahí está, perfecto. Genial. Bueno, les paso las que ya les había mencionado y vamos por acá, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos de esta separación cuando es forzada, cuando llegamos a la escuela y nos dicen no hay otra posibilidad más que no compartan el aula, porque es nuestra política, muchas veces hablan de una ley que impide que los múltiples compartan el aula y esa ley no existe, pero claro, uno frente a una ley diría, no puedo, no hay nada que hacer, tengo que aceptar esa imposición. Y muchas veces los efectos que puede generar una separación forzada cuando no se tiene en cuenta cada grupo de comúltiple, lo que puede generar son problemas en las relaciones sociales, es decir, que el chico no tenga ganas de compartir con sus compañeros o que no quiera asistir a la escuela, problemas en su rendimiento académico, que muchas veces se le adjudica, no, bueno, nacieron prematuros, entonces por eso su rendimiento escolar no es tan óptimo, y lo mismo con el desarrollo del lenguaje, ya que muchas veces se asocia el hecho de ser múltiple a tener problemas en el desarrollo del lenguaje, y eso también está comprobado que no es así. No es que la gemelaridad en el cual con esta palabra incluyo a todos, ¿no? A gemelos, a mellizos, a trillizos y más, no es índice o no es un elemento, o no es algo que tenga que generar en los chicos un problema en el desarrollo del lenguaje. Esa sería otra charla, ¿no? De cómo hacemos para que los múltiples puedan desarrollar el lenguaje y la participación del adulto cuando están jugando, porque el lenguaje se aprende por medio del ejemplo. ¿Cuáles son las nuevas tendencias educativas, entonces? Que no debe existir una política de separación o de ubicación en la misma aula. Es decir, no hay que tomar medidas extremas, como yo les decía antes, sino que debe haber una renovación cada año con los directivos de la escuela, con los maestros, con las evaluaciones que se va haciendo a lo largo del año y ver cada caso en particular si es necesario que estén juntos o no. O sea, es como una renovación año a año, como si uno renovara un contrato.
Cada grupo de múltiples, vuelvo a repetir, tiene necesidades diferentes y hay que analizar cada caso en particular. Y acá me gustó este testimonio de un gemelo que dice, a veces necesitamos estar juntos y a veces necesitamos estar separados. Y es así, porque también a veces se cansan de estar juntos y de compartirlo todo. Entonces, bueno, hay que atender esas situaciones. Bueno, ahora no puedo pasar la... Ahí. Entonces, ¿cuáles son los tipos de escuela que hemos ido viendo a lo largo de los años, ¿no es cierto? Esto lo saqué de un estudio que hizo un papá, un español, que era padre de gemelas, hizo su tesis de doctorado también sobre un tema de gemelaridad y de la inserción en la escuela de sus hijas. Y él definió, y me parece de forma muy clara, los 3 tipos de escuelas. Él habla de las escuelas extremadamente individualistas, es decir, las que siempre separan a los múltiples sin tomar en cuenta a cada grupo en particular, las que son flexibles, es decir, las que se sienten sensibilizadas frente a las necesidades de los múltiples y también de sus familias, y toman en cuenta la opinión de los padres, del padre y de la madre, y también de los chicos, y deciden en conjunto si esos chicos tienen que compartir el aula o no. En general, estas son las escuelas en las que a los múltiples se los llama por su nombre propio, porque también tenemos ese tema, ¿no? Que en general se los llama los Meji, los Trigi. Yo me acuerdo cuando iba a buscar a mis hijos al colegio, se decía, ahí llegó la mamá de los Me, y la maestra decía, no la llamemos Meji, que Laura se enoja, porque bueno, es como que tienen que estar constantemente reafirmando su identidad. No soy Meji, soy Agustín, soy Ezequiel, o sea, cada vez son chicos a los que se está comprobado mediante un estudio, se les pregunta muchas más veces que a los que nacimos únicos cómo te llamás, porque tienen que estar constantemente reafirmando su identidad. Y después están las escuelas que son extremadamente no individualistas, que son las que no reconocen a los múltiples como individuos, que son las que yo me refería recién, y los consideran como una unidad. Y está el hecho de que se los llama los Meji, los Trigis, y que cuesta muchísimo que se los reconozca por su nombre propio, con lo cual eso también es una situación perjudicial para los chicos, ¿no es cierto? Porque ellos necesitan reconocerse como tales con su nombre propio y bueno, y obviamente que como padres, si ustedes ven la foto, esos son mis hijos, claro, cuando van a la escuela con un uniforme, ahí yo saqué el logo de la remera que tenían, eran exactamente iguales vestidos, porque no hay otra posibilidad, ¿no es cierto? Cuando van a un colegio que tiene uniforme. Entonces yo les ponía una medallón con el nombre, o sea, con la inicial del nombre de cada uno. Después uno de ellos perdió el medallón ese, no lo encontramos nunca más, porque también estaba el tema de que no quería llevar eso, porque ningún otro chico tenía su inicial en la remera. Entonces, ¿por qué él tenía que distinguirse del resto con su inicial? ¿Cuál es la visión de los padres y de las madres con respecto al aula compartida? Bueno, los padres dicen, les aseguramos a todos una oportunidad, una igualdad de oportunidades. Y esto tiene mucho que ver como que cuando tenemos múltiples o cuando tenemos varios hijos, tratamos de darles a todos las mismas oportunidades. Entonces sentimos que si los separamos puede ser que no les estemos brindando las mismas oportunidades, porque tienen distintos docentes, porque nos tenemos que adaptar a las características de cada uno de los docentes, porque el estar juntos facilita sortear ciertas dificultades, se pueden acompañar. Si alguno de los múltiples tiene una dificultad para aprender algo, a veces se puede beneficiar de lo que aprendió su hermano, o si entendió algo, que se lo pueda explicar. Esa complementariedad que tienen los hermanos múltiples es sumamente importante. Yo creo que son las personas que tienen una fidelidad con el otro que no tiene nadie, y además tienen una capacidad para trabajar en grupo que no tenemos los que nacimos únicos. O sea, porque saben que ya compartieron
el camino a la vida y pueden compartir un montón de otras cosas que a lo mejor a los que somos únicos nos cuesta más. Y también porque vemos como una ventaja que tengan los mismos maestros, como decía antes, las mismas tareas, ¿no es cierto? Porque yo me acuerdo una mamá que tenía cuatrillizos, iban 2 al turno mañana y 2 al turno tarde, pero en este caso era porque no podía comprar 4 uniformes, entonces llegaban los 2 de la mañana y pasaban el uniforme a los 2 de la tarde, pero tenía un trabajo muy grande con respecto a que si uno tenía examen de biología y el otro tenía examen de matemática, y preparar a los 4 en diferentes materias. Pero bueno, en este caso así extremo era por el uniforme y también por los libros, porque bueno, también está el tema que a veces dice, bueno, compra un libro para los dos, y no se puede, porque cada uno estudia de una manera diferente y entonces necesita tener los útiles como le compraríamos a nuestros hijos que no son múltiples, ¿no es cierto? Que van pasando los años, sí, puede ser que uno se lo preste al otro. Acá tenemos el problema de que tenemos que comprar 2 libros iguales al inicio de las clases. Y el factor emocional que puede incidir, ¿no es cierto?, en cada uno de estos chicos si son separados. Yo siempre hablo de una separación forzada, es decir, de una separación no consensuada. ¿Cuáles serían entonces las razones para compartir el aula? Bueno, para asegurarse entonces una experiencia educativa consistente. Muchas veces hay escuelas en las que hay una sola aula para el nivel de los múltiples, entonces no queda otra posibilidad. Cuando es más conveniente para la familia. Si el múltiple necesita del otro, en general la necesidad del otro no es estar sentados juntos o, no sé, salir al recreo juntos y no hablar con el resto, sino que está comprobado, sobre todo en los gemelos idénticos, que la presencia, la mera presencia del otro calma al que está, los calma. Entonces eso hace que no dejen de prestar atención, no estén preocupados en su mente qué estará haciendo mi hermano, sino saber que lo tiene ahí cerca, ya eso calma la situación y no les genera una ansiedad. Obviamente que esto no pasa en todos los múltiples, pero hay muchos les genera esa ansiedad de no saber dónde está el otro, y a veces también porque genera situaciones de que están separados y que digan que uno es el otro, y después los docentes no sepan si el que está en el aula corresponde, o sea, para evitar ese tipo de juegos que no son buenos entre los múltiples. No son extremadamente competitivos, no todos los múltiples suelen competir entre ellos, muchos se suelen acompañar, entonces en ese caso no habría motivo para separarlos, no se distraen, como les decía yo, con el tema de saber que está presente el otro, y permite que los padres y las madres estén activamente involucrados en la educación de sus hijos múltiples. ¿Cuáles son los tips para tener en cuenta con respecto a la escolaridad? El hecho de que compartan el aula no significa que los múltiples quieran estar todo el tiempo juntos, que era lo que decía ese gemelo, ¿no? A veces queremos estar juntos, a veces queremos estar separados. Cambiar las reglas cuando sea necesario, que es lo que nosotros insistimos. Si la escuela los ordena en los asientos por orden alfabético, permitir que los múltiples no tengan que compartir ese espacio si no lo desean. Puede ser un ejemplo a veces cuando hay muchos, ¿no? Porque alguno dice, no, yo quiero estar con este, y para evitar ese tipo de relaciones que también a veces no se da solo entre los múltiples, sino entre compañeros que están muy pegados y tampoco se vinculan con el resto. No asumir que porque son parecidos querrán hacer siempre las mismas cosas. Incluso cuando se trate de gemelos idénticos, tienen el mismo ADN, el informe de rendimiento puede parecer extrañamente similar, pero debe reflejar el rendimiento de cada múltiple sin comparaciones y sin intentar de que sean iguales. Porque muchas veces la gemelaridad genera en los otros esto de que si son gemelos tienen que ser exactamente igual en todo. Y no es así, como yo les decía antes, cada uno vive
sus situaciones de forma diferente y estar todo el tiempo comparando, ¿no? Porque este hizo esto y, uy, este se sentó primero, pero el otro no. O nos suelen preguntar cuando son bebés, ¿no? Pero uno camina y el otro no, pero se sentó y no se puede estar comparando. Cada uno tiene su etapa, su desarrollo, su maduración y no tiene por qué ser siempre igual. Muchos múltiples pueden tener estilos de aprendizajes diferentes, especialmente si son gemelos fraternos. Y acá hay mucho también de comparación o de tener ciertos prejuicios o estandarizaciones, ¿no? La nena va a ser prolija, su cuaderno va a ser perfecto, va a estudiar siempre, y el varón no, el varón es desprolijo, no se involucra con el estudio, o en otra época se hablaba que los varones eran más maduros para las matemáticas y resolvían mejor ejercicios matemáticos que las mujeres. Entonces, bueno, también hay que desterrar eso en las comparaciones. Tener hermanos en la misma clase puede generar confusión para aprender los nombres de cada uno de ellos, pero los múltiples valorarán mucho que se los reconozca aún a la distancia, ¿no? Que era, bueno, por eso en las nenas por ahí resulta más fácil peinarlas de forma diferente para que no haya tanta confusión. No dirigirse a los múltiples en plural, que eso es todo un ejercicio que también nos pasa como padres, ¿no? Llamarlos, todo el tiempo, ¿cómo les fue en la escuela? ¿No? ¿Cómo te fue a vos? ¿Cómo te fue a vos? O sea, por separado, dirigirnos a ellos, o cuando, no sé, hacen una travesura y siempre decir, los voy a poner, retarlos a los dos en plural. Yo no hablo de penitencia porque nunca les puse, porque no estoy de acuerdo con la educación con premios y castigos, así que no voy a mencionar eso. Pero siempre es un ejercicio que tenemos que hacer desde la casa y no solamente exigirle a los docentes, sino también como padres, no llamarlos siempre en grupo. No comparar a los múltiples frente a toda la clase, esto tiene que ver con los docentes, ¿no? O sea, evitar ese tipo de comparaciones. Cuando se reúnen con los padres, no informar del rendimiento comparándolos, sino primero hablar de uno y después de otro. Lo mismo va a pasar con la pediatra o el pediatra. Nosotros siempre recomendamos tener un cuaderno por cada uno de los niños. Entonces, cuando uno llega al pediatra, decirle, bueno, a este le pasó esto, al otro le pasó algo diferente, o porque a lo mejor uno toma una medicación y otro no, entonces ir viendo el desarrollo evolutivo físico de cada uno y poder tenerlo registrado en un cuaderno. Si consideran que permanecen juntos en el aula no es beneficioso para los múltiples, antes de tomar la decisión de separarlos, hay que consultar a los padres, ya que serán ellos quienes deberán analizar la propuesta. Y los padres son la mejor fuente de información para ayudar a los docentes a comprender las necesidades emocionales de los múltiples, desde ya, porque son realmente las madres y los padres quienes conocemos realmente a nuestros hijos, y a lo mejor ciertos tips, ciertas características, está bueno poder conversarlo con los docentes. ¿Cuándo deberían estar separados? Porque existe la posibilidad, obviamente. Si el nivel de habilidades es claramente diferente y eso afecta la autoestima de los múltiples, que uno se sienta que no puede porque su hermano puede un montón de otras cosas. Si se copian la tarea, es decir, si uno hace todo por el otro, o bueno, hay un montón también, sobre todo en los múltiples adultos, que dicen, no, yo estudiaba matemática y mi hermano no, y hacía la prueba por los dos. Bueno, tratar de evitar esas situaciones que no los ayuda a ellos, obviamente. Si pelean mucho estando juntas y eso genera un disturbio en el aula o genera malestar por parte también de los otros compañeros. Cuando afecta al ambiente educativo, si tienen problemas de comportamiento, y obviamente si hay mucha competencia entre ellos, y a veces si tienen intereses diferentes. Esto tal vez se ve más en el secundario, ¿no? Que a lo mejor uno quiere hacer una orientación y otro otra. Bueno, darles la posibilidad de justamente, ese es el momento de la separación. Y después, obviamente, cuando llegue el momento de la universidad, cada uno tiene que elegir lo que realmente le gusta, porque en eso también está la felicidad de cada uno de los seres humanos, ¿no? La posibilidad de poder elegir qué es lo que nos gusta estudiar. Entonces, nosotros lo que, ahí está. Insistimos que para tomar la decisión de que estén juntos o separados,
tenemos que estar todos trabajando en conjunto, los padres, la escuela y los niños. Es decir, todos tenemos que tener consenso sobre la decisión que se va a tomar. Y también insistir con que esa decisión no tiene que ser irreversible, sino que puede ser que se modifique con el transcurso de los años. Posiblemente empiecen la escolaridad, el jardín de infantes juntos, pero lleguen a primer grado y se decida que vayan separados, y a lo mejor llegan a cuarto, quinto grado y ellos piden estar juntos, porque también a veces quieren vivir la experiencia, ¿no? De estar juntos o vivir la experiencia de estar separados, y bueno, atenderlos, porque a lo mejor eso también los ayuda a su proceso de maduración. Y bueno, y acá tomamos como ejemplo dos escuelas. La escuela Sindip, yo la conocí a Leticia porque ella me convocó también en parte, no solamente porque tenía sus mellizos, sino también porque cada vez llegaban más múltiples a la escuela, y entonces trabajamos muchísimo sobre todos estos temas para ver cómo podía ser la mejor manera de ofrecerles a los múltiples, si todos tenían que ir juntos o separados. Muchas veces nos preguntamos eso. Bueno, una vez que fui a visitar la escuela me dio la sorpresa de que vinieran todos los múltiples y nos pudiéramos reunir con ellos. Y bueno, y ahí la consideramos una escuela modelo de lo que propone la Fundación Multifamilias, porque en la escuela ni todos están juntos ni todos están separados, sino que se atiende cada caso en particular. Y lo mismo sucede con una escuela en Río Negro, a la que fui varias veces a dar una charla sobre la escolaridad múltiple, y porque también al principio era todos separados. Y bueno, finalmente en esa escuela hay 21 pares de múltiples, creo que son 20 mellizos y gemelos y uno de trillizos, y también la política de la escuela cambió a partir de los talleres que hicimos y de las charlas, y hay algunos que comparten el aula y otros que no lo comparten. Es decir, que con el grupo también psicopedagógico de la escuela se va analizando cada caso en particular, y sé que hubo casos en los que empezaron juntos y después se separaron, y bueno, ese es el trabajo que nosotros queremos hacer. Traigo estas dos escuelas como modelo, hay otras también en Cava que también han requerido de nuestros, a veces no de talleres, pero sí de charlas con los directivos, y que han cambiado su política de querer separarlos sí o sí siempre. Y bueno, la verdad que en estos 20 años es un orgullo que lo que hemos venido promoviendo haya dado sus frutos. Y acá les traigo un reglamento que está general de las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires, que es muy interesante porque en su artículo 47 dice que las tareas del equipo de conducción respetarán las siguientes pautas: responder a las necesidades de los alumnos, en especial de niños y adolescentes, asegurando el respeto permanente de sus derechos y poniendo en funcionamiento los mecanismos internos y externos de protección de los mismos. Es decir, que hay una reglamentación en la cual se respetan los derechos de los niños y adolescentes, y que en eso debe primar, o en esto nos debemos basar para poder decir y analizar cada caso en particular, y no dejar que la decisión sea forzada, no se tenga en cuenta el pedido de los chicos, o no se tenga en cuenta las características propias de cada uno de esos múltiples. Porque también en la vida diaria vivimos otras situaciones, como la actual, ¿no? Que no puedo dejar de mencionar esta pandemia, en la que tantas veces, en la que sentimos que tenemos que reflexionar sobre tantas cosas, ¿no? Y yo pensaba que, bueno, nos puso entre una nueva realidad, y acá la verdad es que no podemos pensar cómo separamos a los múltiples en esta situación, porque seguramente en muchas casas hay una computadora y los chicos sí o sí tienen que compartir el aula, y ver si ese compartir fue tan traumático o no, o si alguno necesita hacer su tarea separado, o sea, buscar nuevas estrategias, ¿no? En esta realidad que nos toca vivir, porque la realidad es que están ahora sí todo el día juntos, compartirán la tarea o el aula virtual, y entonces, bueno, ver que se puede atender cada caso en particular,
y a veces tomar medidas tan rígidas e irrevocables no son buenas para el desarrollo de nuestros niños. Entonces nosotros lo que proponemos desde la Fundación Multifamilias es la flexibilidad en las escuelas, es decir, ni todos juntos ni todos separados, sino que entre padres, directivos de las escuelas, docentes y los mismos niños se pueda tomar la decisión y que esa decisión pueda ir renovándose año tras año para que podamos seguir logrando lo que nosotros nos proponemos, que es mejorar la calidad de vida de los niños múltiples. Y nosotros además proponemos, y tenemos un material que después le podemos pasar por el chat el link, de una guía que armamos con un montón de artículos, algunos escritos por mí, otros por la doctora Nancy Segal, por la doctora Marta Fatone, y otros especialistas en múltiples que nos han acompañado estos años. Y la guía tiene numerosos artículos que nosotros lo que pedimos es que cuando sucede esta situación de que la escuela a lo mejor se pone muy firme con su postura, se le acerque el material porque es la única manera que tenemos de que esto se difunda a todos los docentes, más allá también de estos talleres que hemos venido realizando con Leticia a lo largo de los años. Así que bueno, les agradezco a todos muchísimo por esta posibilidad, por querer participar de este taller. La verdad que la convocatoria ha sido amplísima y la respuesta ha sido excelente y realmente ha sido, para nosotros es un antes y después en la Fundación Multifamilia, así que bueno, gracias múltiples a todos y a todas. Gracias a vos, Laura. Bueno, le damos un aplauso virtual, nos podemos desmutear porque se lo merece. Además, la Fundación cumple 20 años. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Laura. Y antes de empezar con las preguntas, los queremos invitar al taller de las 12, que tenemos una invitada internacional, Cox Fenestra. Ella es psicóloga holandesa, reside actualmente en España y es la autora del gran libro de los gemelos. Así que para la Fundación es muy importante su presencia, así que los invitamos a las 12 al siguiente taller. Bueno, Laura, ¿te parece que habilitamos unas preguntas hasta 11:55? Sí, sí. Bueno, pueden ir levantando la mano y vamos habilitando los micrófonos, así que los que deseen preguntar, aprovechamos. Acá Mariana Iglesias. A ver, Patito. Ahí estamos. Perdón, era la primera. Gracias, buen día. Laura, muchísimas gracias. Súper claro todo. De acuerdo con un montón de todas las cosas que vos decís. Yo lo que quería saber era cómo me podías hacer llegar, o me podían hacer llegar, la guía de múltiples que recién mencionaste. Porque este año a mis gemelas las separaron, nos agarró el problema de la pandemia. Y yo soy docente también, así que la dinámica familiar y laboral es un completo desastre. Para el año que viene estoy intentando hablar con los directivos de primaria que todavía no me han dado la posibilidad de hacerlo desde el jardín, no tengo contacto virtual con ellos, para que las gemelas estén juntas en primer grado, si es posible. Entonces lo que yo quería era tratar de ver si puedo tener una reunión con los directivos. Y bueno, todo esto que ustedes nos dijeron, justamente lo último que decías, Laura, tener por ahí un material escrito en mano o algún tipo de material que les pueda enviar a los directivos de la escuela para ver si pueden tener, si pueden contemplar esta situación tan especial, que por más que quizás nadie lo sabe, ¿no? Futurología no hacemos ninguno, pero quizás el año que viene, bueno, tengamos que plantear que puedan estar juntas en primer grado, porque realmente se me hace muy, muy difícil esto de tener dos salas distintas cuando realmente hacen exactamente lo mismo. Claro. Gracias. Bueno, ahí en el chat te puse el link, igual está en la página web. La página web dentro de poco va a estar totalmente actualizada y renovada y va a ser de mucho más fácil navegación,
pero ahí tenés el link para que puedas bajar el material, y por supuesto que como fundación nosotros siempre estamos abiertos a que si algún directivo nos quiere llamar o quiere comunicarse con nosotros, tiene la posibilidad. Bien, ¿alguna pregunta más? A ver, Sí, Leticia. por acá. A ver, acá Leticia, tocaya mía. Ahí. Desmuta. Ahí está. Leticia Sensis. Te escuchamos. Tenés el micrófono apagado. Ahí va. Ah, no se te escucha, Leticia. A ver ahora. No se te escucha. ¿Querés hacer la pregunta por chat y la leemos de mientras vamos preguntando a otro? Yo tengo una pregunta. Ahí está, sí. ¿Quién habló? A ver. Vanessa, me parece. Sí, Vanessa Nardi. Hola, ¿cómo están? Desde ya muy agradecida, Laura, por toda la información que nos enviaste. Yo soy Vanessa Nardi, mamá de trillizos, 2 varones y una nena, por cumplir sus 8 años. O sea que ya tenemos un recorrido de escolaridad. Claro. Además soy psicopedagoga, les aclaro que... Qué bueno. También tiene sí, es muy bueno, pero también tiene su peso a la hora de tomar decisiones. Sí. Bueno, mi consulta viene por este lado. Mis trillis son 2 varones y una nena. Anelis, Amadeo y Angelino, ellos hicieron todo su nivel inicial juntos, en una misma sala, y bueno, fue un desarrollo normal y favorable para ellos. Cuando nosotros vivimos en un pueblo, vale destacar, chiquito, de 3.000 habitantes, tenemos una sola institución por nivel. Cuando vamos al paso al primer grado, desde la institución, tienen como cultura institucional separar a los múltiples. Pero bueno, ¿qué pasaba acá con trillizos? Siendo que la cantidad de alumnos es reducida, y para hacer 3, no pensamos que iban a hacer 3 cursos en un primer grado, y bueno, lo hicieron, y Anelis, Angelino y Amadeo transcurrieron su primer año separados, su primer grado separados. Ahora mi pregunta, que fui anotando de todos los ítems, mi duda es la siguiente: ¿qué pasa cuando uno de los múltiples no se siente en gusto o no le agrada estar separado y a los otros 2 sí? En mi caso tengo a los varones que transcurrieron su primer grado bien, pero la nena con serias dificultades, no de aprendizaje, sino de socializarse y no querer ir a la escuela, y llorar y tener crisis antes de ir a la escuela. Entonces, cuando yo escuchaba todo lo que vos decías, Laura, que es súper interesante e importante, me faltó eso. Es como decir, ¿cómo los podemos ayudar a ellos? O qué pasa, como mamá, como papás, cuando vemos que, en mi caso, que son 3, que es uno, el múltiple, que está teniendo estas dificultades, o que lo vemos triste, o... Bueno, ¿qué hacer en esos casos, no? Y nos encontró un segundo grado en plena pandemia. Claro. Y bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo en que esto le afecta emocionalmente, y que ese daño psíquico y emocional es un daño que es difícil de revertir. Entonces somos los adultos los que tenemos que tener en cuenta que se está cometiendo un daño irreparable y que hay que rever esta situación. Así que estaría bueno que se acerque el material y que entiendan que claro, no pero bueno. mi duda, Laura, mi duda es respecto a los hermanos. Porque ponerle que la decisión sea que la nena vaya con alguno de sus hermanos, pero ¿qué pasa con esos varones, con los hermanos que no están manifestando, o por lo menos no son visibles sus cuestiones emocionales? ¿Me explico? Claro, y bueno, pero a lo mejor poder charlar con los 3, ¿no es cierto? Y ver qué es lo que piensan los demás, o cómo pueden acompañar a su hermana en esta situación. Bien. Porque yo creo que a veces uno subestima, ¿no? O piensa que los chicos no pueden elaborar sus sentimientos, y a lo mejor es cuestión de hablarlos con ellos, ver qué les pasa, cómo quisieran ellos. A lo mejor uno dice, bueno, yo quiero que venga y comparta el aula conmigo, y ofrecerle esa posibilidad, y después al año siguiente ver, a lo mejor necesita un tiempo de estar con uno de sus hermanos, y después ya
al sentir que pudo compartir, puede volver a no compartir el aula. Por eso siempre insistimos que no tienen que ser medidas que sean irrevocables. Sí, tiene que ¿no? ser flexible. Sí, me quedó mucho esto que vos dijiste de cómo los calma la presencia del otro múltiple, y eso es lo que pasa en ella, tal cual. Claro, seguramente. Bien, bueno, Laura, muchas gracias. Hacemos una preguntita más. ¿Tienen para ¿Puedo hablar? Perdón. Marcia, sí. ¿Qué tal? Gracias por la charla. Es una consulta breve. Más que todo, yo es la primera vez que llegué a su página y estuve averiguando un poco porque tengo 2 mellizas de 5 años. Empezaron el jardín juntas, pero a mitad de año una, como decía bien la señora recién, no quería ir a la escuela, presentó problemas de que dependía muchísimo de la hermana, todo el tiempo la hermana tenía que hablar por ella, la escuela no me supo apoyar con respecto a cómo guiarlas, tampoco supimos si ir con un psicólogo o dónde pedir ayuda. Terminé por mi cuenta yendo a un psicólogo para ver si era un problema de aprendizaje o era un problema social. Determinó que era un problema social y nos recomendó separarlas. Ahora que vamos a empezar primer grado, me encuentro sola con esta situación de saber si las separo o las llevo juntas. Hacemos las consultas con distintos colegios a donde las podemos enviar para ver si ellos tienen algún historial de gemelos o mellizos, y también recomiendan y como que ciertamente imponen que deben ir separadas. Pero mi consulta es si hay algún lugar donde fuera de la consulta que hice con la psicóloga puedo plantear esta situación, cómo puedo manejarla, cómo podría ayudarme para, si esta decisión que voy a tomar ahora de separarlas es la correcta y no afectar su crecimiento y desarrollo. Con respecto a lo que decía la doctora, yo hablé con mis hijas, les pregunté si querían ir juntas o separadas. Una, que es la que tuvo este problema, quiere ir con la hermana, pero la hermana no, porque hay mucha dependencia entre ellas. Entonces, bueno, más que todo pediría esta ayuda o esta consulta de cómo manejar esta situación. Bueno, Marcia, ahí, sí. No sé si se ve en el chat cuando escribo, ahí te dejé el mail de la fundación, escribinos, ahí lo veo. O si tenés podés también mandarme un WhatsApp. Ahí les dejo el número y lo podemos hablar por privado y ver de qué manera podemos ayudarte para que, bueno, sea lo mejor para cada una de tus hijas. Bueno, muchísimas gracias entonces, anoto los datos. Bueno. Creo, Leticia, que tenemos que pasar al próximo, ¿no? Sí, les dejamos todo nuestro cariño, gracias. Hay muchas mamás, muchas docentes, directivos, profesionales de la salud, psicólogos, abuelas, también hay muchos papás, que eso nos pone contentas, creo, muchos, estoy viendo muchos hombres también, así que bueno, muchas gracias Pato por la ayuda técnica, gracias a todo el grupo de la Fundación Multifamilias por acompañarnos, gracias Laura, y bueno, si se pueden sumar al siguiente taller va a estar muy bueno, así que tengan un hermoso día. Los certificados van a estar seguramente entre hoy y mañana, ¿estamos de acuerdo Laura? Sí, sí, sí. Un poco nos colapsó el envío de mails cuando enviábamos los links, pero entre hoy y mañana vamos a enviar todos los certificados que ya están hechos. Si alguna no se llegó a inscribir, hay algunas personas que nos aparecía solo el nombre de pila, pero ya les vamos a mandar un mail para que nos diga el apellido, así lo podemos resolver. Nuevamente, muchísimas gracias. No se pierdan el taller de Koch Fenstra, la verdad que estamos sumamente agradecidas que haya aceptado esta participación y que nos pueda enriquecer con todos sus conocimientos, así que las invitamos al próximo taller y a los de la tarde también, obviamente. Así que bueno, gracias Leti por todo, un beso grande. Gracias a todos. Y gracias a todos. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias.